Muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo de en qué sitio del país o del mundo se encuentren ustedes. A nombre de el Departamento de Lenguas y Lingüísticas de la Universidad de Texas en El Paso, a nombre del Grupo Editorial León, copatrocinador de este importante evento, y editores, junto con el Departamento de Lenguas y Lingüísticas de la Revista de Literatura Mexicana Contemporánea, que, como ustedes saben, difunde todas las ponencias, además de otras que llegan directamente a nuestras oficinas, de lo que tiene que ver con este congreso ya en su 26ª versión. Asimismo, a nombre de los codirectores, el doctor Fernando García Núñez, la doctora Sara Potter y un servidor, estamos dando las bienvenidas y abrimos estos espacios impuestos por las circunstancias que actualmente vivimos. La primera mesa será el tema de mujeres y contracultura, a cargo de la doctora Socorro Tabuenca, del doctor Juan Carlos Ramírez Pimienta y de la doctora Gabriela Polit Dueñas, todos por fortuna aquí presentes. Así que cedo la palabra a la doctora Tabuenca para que presente la mesa y lo que crea conveniente y organice la disponibilidad de lo que ocurra posteriormente. Muchas gracias al profesor Ramos, y bueno, en este momento quisiera dar la bienvenida y agradecer a todas las personas que se han conectado con nosotros a través de estos canales de YouTube y de Facebook, y de tal suerte que bueno, los invitamos además también a participar el día de hoy y el día de mañana dentro de lo que son las sesiones del Congreso de Literatura Mexicana Contemporánea. Entonces, quisiera empezar hablando. Lo que pasa es que ahora tengo un problema técnico para bajar el PowerPoint que tenía pensado poner y que hace un momento lo tenía en la pantalla. Pero bueno, mientras iré comentando que esta mesa de Mujeres y Contracultura surge precisamente de la publicación de un libro que editamos en 2016, Juan Carlos Rodríguez Pimienta y una servidora, y de la cual la profesora Polit tiene un artículo que es Camelia la Tejana y otras mujeres de la narcocultura. Y en ese sentido, pues teníamos, digamos, queríamos empezar a compartir con ustedes un poco de lo que se trata, digamos, de lo que tenemos para compartir en el volumen. Y esta idea nace precisamente de que es un tema muy vigente. Todavía cada vez nos sorprende más la vigencia de la situación, y entonces en ese sentido pensamos el libro como de qué manera tendríamos nosotros cómo podríamos presentar y cómo podríamos ver a estas mujeres dentro de la narcocultura. Cómo es que se nos proyectan, cómo se nos presentan, y en ese sentido ver estas posibles, digamos, representaciones. Sigo sin tener posibilidades de proyectar el PowerPoint. Entonces, dentro de mi presentación, que serían las representaciones de las mujeres en el cine, yo lo que hago es que estudio digamos, las proyecciones en 3 películas de diferentes escritores en diferentes décadas, tomando en cuenta
tres también diferentes tipos de película. Una es digamos, las películas comerciales mexicanas de la época de los 60, 70 más o menos. La otra sería un video home que se produce en 2011, que se llama la película Las Dos Michoacanas. Y la siguiente película que veo es Miss Bala, la versión original de 2011 de Eduardo Naranjo. Entonces, en ellas, una de las cuestiones que sobresale, digamos, es la diferencia en representación que se da entre estas mujeres, ¿verdad? Y en ese sentido, estas mujeres del narcotráfico se van a presentar de dos distintas maneras en las tres películas. Una de ellas es las mujeres del narco que participan en el narco porque ellas quieren, como es en el caso de Contrabando y Traición, o mejor conocida como Camelia la Tejana, y en las dos michoacanas, y la otra es cómo reaccionan las mujeres cuando se ven, digamos, presas o involucradas por un asunto de que estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado, cuando sucede esta situación, ¿no? Entonces, en ese sentido, parece que ya quiso. Entonces, el propósito precisamente era cuáles serían estas proyecciones de estas mujeres. Las mujeres en el narco, digamos, tienen casi, podríamos decir, viviendo en lo que tiene el narco en nuestro país, por lo menos, ¿no? Las precursoras de estas mujeres son Ignacia Jasso, alias La Nacha, que en los años 30 ya empezó, digamos, como con su emporio, después de la muerte de su marido, el Pablote, y María Dolores Esteves, la Chata, que ella empieza en la Ciudad de México, ¿verdad? Que son dos, digamos, de las mujeres más temidas. Entonces, algunas otras de las mujeres actuales están, digamos, Sandra Ávila Beltrán, la reina del Pacífico, de lo cual va a hablar mi compañera Gabriela, Enedina Arellano Félix, la narcomami, que dicho sea de paso, esta es la única fotografía que aparece en todo el internet de ella, y es una fotografía en donde está con toda la familia. No hay ninguna otra de ella. La otra es Emma Coronel, que ahorita está en todas las noticias del mundo. Margarita Calderón Ojeda, o la China, que se ha traído a la policía, digamos, muy fuertemente de la Gamarra. Guadalupe Esquivel, la Catrina, y Miss Sinaloa, Laura Velasco, me parece que es, Laura Zúñiga, que es en quien se inspira Eduardo Naranjo para hacer su película. Entonces, en Camelia la Tejana tenemos esta película de acción en donde Camelia es esta mujer que dirige cártel y al darse cuenta que el amor de su vida no va a irse con ella, sino con el que era el amor de la vida de él, entonces lo mata y desaparece, ¿verdad? Que es el dinero, y de Camelia nunca más se encontró nada. En él, Camelia está representada como una mujer de cabaret, como una mujer hipersexualizada, y en ese sentido es muy interesante como en la película de Las Dos Michoacanas, donde tiene ella una participación, sigue, aunque ya se le notan mucho los años, el paso de los años, ella sigue presentándose de una manera completamente sexy. Desafortunadamente no conseguí una fotografía para haberla puesto aquí, pero en ese sentido, en la película de Las Dos Michoacanas,
estas mujeres se representan, digamos, como muy, aunque son hasta cierto punto hipersexualizadas, sobre todo Marta, que es la mayor, que es esta que tenemos aquí, en contraposición de Chole, que es, después haciendo investigación me enteré que era un, una actriz que fue una actriz muy buena de teatro clásico y que la conocemos más bien todos en el mundo de la farándula como la Chiquitibum, que salió en un anuncio, no me acuerdo si fue de una de estas cadenas cerveceras. Entonces, en esta película, ellas aparecen hasta cierto punto medio hipersexualizadas, pero no tanto como, digamos, Camelia. Sin embargo, en las dos películas aparecen siendo, aunque son, digamos, medio jefas de los cárteles, siguen siendo estando bajo las órdenes de los hombres del cártel, porque definitivamente, digamos, la estructura del cártel es totalmente patriarcal, ¿no? Que es parte de lo que analizo también en el trabajo más amplio. Y en ese sentido, empiezan a crear como una jerarquía, no jerarquía, perdón, una genealogía de mujeres del narco, al menos dentro de la ficción. Perdón, después tenemos la película Misbala, que digamos es una película que no pertenece al cine comercial, que es este cine alternativo, en donde representa, digamos, esta imagen de este México que se está desmoronando. En ese sentido, la personaje principal es alguien que entra, cae, digamos, por una mala decisión que toma, cae presa del capo en ese momento del lugar y la hace que haga absolutamente todo lo que él quiere. Y ella, con una sangre fría, digamos, por salvaguardarse a sí misma y por salvaguardar a su familia, asume esa responsabilidad. Al final, cuando cree que la van a matar, la liberan. Esta imagen, que es la imagen con la que empieza la película, que es una imagen muy linda, ella viendo hacia la playa, el mar, el horizonte largo, termina casi de la misma manera, ella aventada en un callejón con la cámara que está de espaldas también, pero las posibilidades básicamente son nulas para ella, ¿no? Entonces, en este sentido, las tres películas muestran de qué manera se va, digamos, estas figuras femeninas de pronto son presas, por un lado, o por la inexperiencia, como es en el caso de Laura en Misbala, o presas por su misma, ya sea ambición, o en el caso de las dos michoacanas, ellas dos terminan muertas, la una mata a la otra al final. Es, digamos, como home video, es muy mala la película, cinematográficamente hablando, pero caen precisamente, quedan presas a esta, digamos, no posibilidad dentro de este mundo patriarcal del narco tan fuerte bueno, que se come a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, dentro de mis reflexiones finales de la película, de las películas, digo que la incursión de las mujeres en el narcotráfico, ya sea voluntaria o involuntariamente, ha sido y es y va a seguir siendo, me imagino, un asunto de inequidad de género, por más alto que estén o no las mujeres en la estructura del mando, en las organizaciones criminales. La estructura misma del narcotráfico tiene su fundamento en la hegemonía patriarcal y no permite la resignificación de las opciones que tenemos. Digamos, no sé si en la vida real funcione. Parece que en el caso de Nedina Arellano sería como algo que está
por verse, ¿no? Porque todo el mundo dice que ella es quien maneja el cártel, ¿no? Considero que es necesario seguir cuestionándonos cómo mujeres dentro o fuera del narcotráfico, ya sea como consumidoras o no, de narcóticos, de implementos de belleza y vestido, de cirugías plásticas o étnicas, de pornografía, de armamento y subjetividades asesinas, de violencia como defensa de la vida y sobre todo de constructos sociales, culturales, nos sujetan y nos condenan a vivir sin agencia, descorporizadas. Y lo que tenemos que preguntarnos es precisamente qué papel jugamos en todo esto y qué opciones tenemos para entender la problemática, que parece no tener solución, y profundizar la privatización de la violencia legítima y las democracias inviables. Considero entonces que para entender el protagonismo de mujeres en el narcotráfico, la semiótica de la violencia femenina en este país y tal vez en el mundo, que parece que nos estamos terminando, sería necesario entonces buscar nuevas propuestas políticas para leer y crear mensajes y códigos que no se conviertan en actos performativos o prostéticos con efecto boomerang y nos condenen a la invisibilización, la desesperanza y la descorporización, sino que transformen en actos de resignificación constante y en utopías posibles. Gracias. Entonces, sin más, le cedo la palabra a mi compañero Juan Carlos Rodríguez Pimienta de la Universidad de San Diego State University. Ya me cambiaste el apellido, Socorro. Ya, Ramírez, siempre, no sé por qué siempre confundo, ¿verdad? Siempre. Ramírez, perdón, Juan Carlos. Voy a dejar de compartir, sí. Uy, a ver si me deja. Claro que te deja. Ya. Bueno, entonces comienzo a leer. Gracias por la oportunidad de participar en este congreso bajo estas condiciones atípicas. Esta presentación y en general esta mesa, como hemos visto, va en sentido inverso a mi práctica usual, a nuestra práctica usual, en tanto que estoy aquí junto con mis compañeras para hablar de un texto que ya ha sido publicado en el libro coeditado por Socorro y por mí, titulado Camelia la Tejana y otras mujeres de la narcocultura. Este libro fue editado por la Universidad Autónoma de Sinaloa en 2016 y afortunadamente ha recibido muy buena atención crítica, muy buena recepción, y ya ha sido reeditado en Argentina por la Universidad Nacional del Sur. El origen del libro y de esta ponencia es un capítulo sobre la vida y obra de los Tigres del Norte contenido en mi libro Cantar a los Narcos. Ahí intenté desmontar la hagiografía que usualmente se hace del más exitoso grupo norteño de todos los tiempos. Uno de los pilares de su mitología era, y sigue siendo, a pesar de los años, su creación de Camelia la Tejana, personaje ficticio, de corrido, pero que cobró vida propia y se convirtió en el principal ícono de la narcocultura en la segunda mitad del siglo pasado, y que ha continuado presente hasta nuestros días con sus crestas y valles a través de los años, manifestándose en películas, como ya hemos visto ahora, pero también en novelas, telenovelas, cantos evangélicos, al menos una ópera, y aún encarnando en personajes que dicen ser Camelia o la inspiración de Camelia. Todo esto la han convertido en uno de los mayores íconos de la narcocultura mexicana. Camelia la Tejana entró en la imaginación popular a través de Contrabando y Traición, corrido del chihuahuense Ángel González. Lanzado a la fama internacional en los años 70 del siglo pasado por los Tigres del Norte, y sobre la que estos han afirmado de manera contundente, la Camelia es la mamá de todos los corridos. En efecto, esta canción es muy importante por al menos dos razones. Primero, sirvió como catalizador del resurgimiento de corridos de narcotráfico después de las décadas correspondientes al llamado milagro económico mexicano del medio siglo XX.
cuando estas muestras musicales desaparecieron casi por completo del cancionero corridístico. En este sentido, el corrido de Camelia la Tejana, o Contrabando y Traición, es el primer constructo cultural masivo que ayudó a forjar en el imaginario popular la noción de lo que hoy día entendemos por narcocultura. Es además un personaje muy útil para entender una evolución de la representación de la mujer en el corrido mexicano y en la cultura popular mexicana. Hay, empero, muchos mitos en torno a este corrido y a este personaje. En mi ensayo, me dediqué primero a historizar el proceso de creación del disco, del éxito discográfico Contrabando y Traición, las primeras grabaciones, la censura, la autocensura, estrategias de mercado, cómo se convirtió en un éxito nacional e internacional. Luego, en una segunda parte, mapeo el impacto y desarrollo del corrido y del personaje en canciones derivadas del mismo con títulos como Ya encontraron a Camelia, El hijo de Camelia, La hermana de Camelia e incluso La sombra de Camelia. Las películas, también como hemos visto, las series e incluso personas reales que juraban ellas ser Camelia la Tejana y que daban entrevistas en diferentes medios, ¿no? Ciertamente el corrido de Camelia la Tejana logró fama internacional en la versión de Los Tigres del Norte, pero estos no fueron los primeros en grabarla. Su primer intérprete fue Joe Flores, el Avileño, pionero en el intento de lograr que una canción con una protagonista mujer y con temática de narcotráfico se posicionara en el gusto popular. Me interesaba cotejar su versión de la creación del fenómeno de Camelia con lo que habían contado los Tigres del Norte. Joe Flores el Avileño nació en Nuevo León en 1935 y siendo muy joven emigró a Texas, donde comenzó a cantar de manera profesional para luego radicarse en la región de Los Ángeles. Ahí mismo, en los tempranos años 60 del siglo pasado, por supuesto, comenzó a grabar para la compañía DeMarco Records, propiedad de Antonio Tony DeMarco. Después de mucho tiempo de buscarlo, en el año 2013 pude finalmente entrevistar a Joe Flores, quien estaba retirado de los escenarios desde hacía ya mucho. Lo encontré en Las Vegas, donde había trabajado como jardinero los últimos años de su vida. Amablemente accedió a recordar sus tiempos de cantante y de arreglista musical. Se dijo consciente de haber estado muy cerca de la fama internacional. Me mostró sus fotos alternando en escenarios y conviviendo como amigos, tomando, con Cantinflas, Piporro, Vicente Fernández y otros más. En ningún momento se escuchó amargado, aunque eso sí, manifestó su alegría de poder dar su versión de la historia de Camelia la Tejana, de Contrabando y Traición, y cómo los Tigres del Norte, según él, se aprovecharon de su trabajo sin darle nunca ningún crédito. Asimismo, se reconoció culpable de no haber sido lo suficientemente asertivo en su carrera musical. Ciertamente llegó a tener una sólida fama en el sur de California, pero es verdad que nunca despegó su carrera a un nivel nacional, ni mucho menos internacional. En ese 2013, Joe Flores me narró su primer encuentro con Ángel González, el compositor del corrido, quien lo visitó en su casa en Los Ángeles a inicio de la década del 70 para mostrarle un carrete magnetofónico con canciones para tratar de convencerlo de que las grabara. Al ser entrevistado, Flores es muy enfático al declarar que Contrabando y Traición, o Camelia la Tejana, era solo una de un paquete de 4 canciones que incluía además Abrazado de la Cruz, La Silla Vacía y Sin Fortuna, y que era esta última la que González consideraba tenía más posibilidades de convertirse en un éxito. Afirmó Flores que la historia de Camelia no era importante para su compositor. De hecho, aseguró que Contrabando y Traición nunca fue un tema que a Ángel Flores le gustara. Reiteró que lo que le interesaba era que se grabara Sin Fortuna, que esa, cito, era la canción importante para él. Fin de cita. Tampoco valor le veía a la historia de Camelia, que de acuerdo a Joe Flores, el autor ofreció regalársela.
si aceptaba grabar Sin Fortuna. Y quiero compartir aquí un poquito de la entrevista. A verme el señor González y me dice a mí que le interesa, trae un número muy pegado con él, o sea, Sin Fortuna. Y entre ellas me enseñó Contrabando y Traición y las demás. La Silla Vacía. Entonces a mí me gustó mucho La Silla Vacía y me gustó Contrabando. Y entonces el señor González me dice, te regalo Contrabando y Traición. Te la regalo, te la pongo a tu nombre. Pero grábame Sin Fortuna. Entonces yo, pues ya ves que muchas veces uno quiere ser muy a todo y es un tonto a final de cuentas. Porque el señor González me regalaba a mí Contrabando y Traición. Los derechos. Todos los derechos, sí. Y a él no le gustaba porque mencionaba ya lo de hierba mala y marihuana, pues. Algunos de los oyentes posiblemente recuerden que tanto Sin Fortuna como La Silla Vacía fueron también grandes éxitos en esa misma década de los años 70. Finalmente, Joe Flores, el avileño, tuvo que cambiar de compañía discográfica para finalmente grabar Contrabando y Traición, que en su versión se convirtió en un éxito radial a nivel regional en California y Baja California, aunque no sin antes haber sufrido de alguna censura y aún autocensura. Flores fue además enfático al decir que las estaciones de la ciudad de Los Ángeles no querían tocar el corrido porque hacía alusión a la marihuana. En vista de eso, decidió llevar el disco a Tijuana, a la estación Radio Ranchito, que se anunciaba como la dueña de la música norteña. Asegura Flores que en la estación fronteriza el tema alcanzó el primer lugar y con la documentación en mano llevó el disco a Radio Cali de Los Ángeles. Ahí le pidió al programador que le diera una oportunidad. Al tema con el argumento de que ya había gustado mucho en la ciudad de Tijuana. El programador aceptó y la canción también fue muy bien recibida en el sur de California. En una entrevista concedida a Elijah Walt, Jorge Hernández, el líder de los Tigres del Norte, admitió haber escuchado la canción en la radio y reconocerla al pasar por Los Ángeles. Ellos vivían en San José en aquel entonces, todavía. Identifica la estación como Radio Express y no Radio Cali, como dice Joe Flores, con lo que de alguna manera apoya la noción de que la versión del avileño estaba siendo bien recibida en el sur de California. Sorprende la franqueza con la que Jorge Hernández describe su frustración al enterarse de que una canción que él también quería grabar, pero que no había grabado, y a la que le tenía tanta fe, ya estaba siendo programada en Los Ángeles en la radio. Así se lo comentó a su representante y productor, Arthur Walker, se llamaba, un inglés. Le dijo, oye, acabo de pasar por Los Ángeles y acabo de escuchar mi tema. Dijo esto quejándose de que Ángel González les había prometido a ellos la canción. Y agregó, no puede ser, si me prometió que nos las dio a nosotros. Incluso cuenta Jorge que trataron de hacer que Radio Express dejara de tocar la versión de Flores. Lo cito nuevamente. Radio Express la tocaba. Los buscamos y les dijimos, no, es que se la robó este amigo. Ya sabes, mentiras. No hubo tal robo, pues González primero habría dado la canción a Joe Flores y el avileño y posteriormente a los Tigres del Norte, ¿no? Pero dice que básicamente le hablaban a la estación para tratar de tumbarle la canción. En mi opinión, en opinión de Ángel González, aún en esta época, el éxito definitivo de una canción dependía de tener una buena distribución, no solo en Estados Unidos, sino también en todo México. Comenta que ese fue el caso de algunos de sus temas más conocidos. Decía, no es fácil, nada más que yo tuve la suerte de entrar con el pie derecho.
Grabamos con Joe Flores en Estados Unidos, en Los Ángeles. Joe Flores también estaba de acuerdo en que este elemento fue clave para que la versión de Los Tigres del Norte, que tuvo muy buena distribución en México con discos Gamma, se consagrara tanto en el gusto del público. Recuerda que su versión, además de en Tijuana, se llegó a tocar en el interior de México, pero que esto sucedió gracias a amigos y conocidos que llevaron ejemplares de su disco, que ciertamente generaron interés, pero que ese esfuerzo fue en vano, pues el disco no se podía adquirir localmente en México. Y en fin, pues que lo que a mí me interesaba era contar esta historia en la primera parte de mi ensayo y luego mostrar y analizar las permutaciones del personaje de Camelia la Tejana en la cultura popular. Y al final de esa investigación yo tenía un manuscrito de unas 50 cuartillas, poco para un libro y mucho para un artículo de revista, que usualmente piden textos de un rango entre 20 y 30 páginas. La siguiente opción lógica era editar un libro con el tema de mujer y narcocultura. Platiqué con Socorro y así nació el proyecto. Lo siguiente fue contactar colaboradores y pues tuvimos la suerte de que aceptaran participar colegas como Gabriela, con una gran trayectoria y prestigio, y muchos otros. El resultado fue un libro con 10 capítulos en diferentes disciplinas, como por supuesto la literatura, pero también estudios visuales, etnomusicología, filosofía, etcétera. Y bueno, yo con esto termino mi ponencia y les doy las gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Ahora le pasamos la voz a nuestra colega Gabriela Polit de la Universidad de Texas en Austin. ¿Puedes encender tu micrófono, Gaby, por favor? Gracias. Sí, que lo tenía en mute. Y también me tuve que desaparecer a estas cosas de trabajar en casa y a veces, bueno, pero estaba diciendo que agradecía mucho a Coquis, a Juan Carlos, por invitarme a ser parte de ese libro. Para mí fue fantástico cuando tuve la oportunidad. Mi libro sobre narcos ya había salido y yo estaba incurriendo en otros temas. Y era una súper oportunidad para hablar de la crónica de Julio Scherer García. También quiero, antes de empezar, agradecer a la gente que organiza el encuentro. Sé lo difícil que resulta para todos estar aquí y organizar cosas en Zoom, también a la gente que nos acompaña. Bueno, como les decía, y como decían los compañeros, es raro presentar un artículo que ya fue publicado. Generalmente el camino es al revés. Pero entonces esto, al menos, o sea, como los colegas dijeron, nos obligó a revisar, a ir, a ver. Y lo que yo quiero es contar cómo fue mi reencuentro, digamos, con este artículo. Y me gustaría invitarles a pensar cosas que en el momento que escribí el artículo no estaban en mi cabeza. Entre otras cosas, escribí un libro entre la publicación de este artículo y ahora, y el último libro es sobre periodismo y conflicto en América Latina. Para este libro investigué acerca de crónicas periodísticas contemporáneas que tienen que ver con sufrimiento del otro. Hice un trabajo etnográfico para entender las condiciones materiales en las que trabajan las periodistas, acercarme a motivaciones, emociones, lo que implica escribir sobre los otros cuando están en situación de riesgo o de sufrimiento. Y también hay 3 capítulos que son sobre México. Miro los retos que hay al escribir sobre narcotraficantes en países como México. El punto de llegada de esta investigación fue mirar a la crónica del sufrimiento del otro como un texto de la escucha. Y gran parte del libro me dedico a reflexionar sobre este encuentro entre periodista y el sujeto de la historia, a la relación que hay ahí, a la escucha y a la escritura como una parte, como el producto de una vulnerabilidad compartida. Y no estoy contando esto por hacer propaganda de mi trabajo para nada, es simplemente el lugar desde donde fui a leer el libro de mi artículo y releer un poco el libro de Scherer García.
Y me doy cuenta de que ese es exactamente el problema con ese texto. No hay escucha. Scherer García escribe un texto que parece ser la crónica del desencuentro entre el periodista y el personaje de su historia. Entonces, voy a refrescar la memoria, aunque por ahí no necesito tanto, pero acordémonos que cuando se le arresta a Sandra Ávila Bertrán en el 2017, ese arresto fue una especie de trofeo para Felipe Calderón, que era como casi a los inicios de su guerra contra el narco, y el ribete de ese galardón lo llevaba una mujer, ¿no? Eso lo hacía más seductor. ¿Por qué? Porque sigue siendo muy paradójico, como bien dijo Coquis, pensar en una mujer como un sujeto que detenta poder, más aún en un mundo que es tan tradicional, donde el patriarcado es tan fuerte como es el mundo del narco. Por lo tanto, no sorprende que el periodismo se sintiera atraído por un tema como este, y un libro así, un libro sobre Sandra Ávila se iba a vender como pan caliente, ¿no? Recién salido del horno. Tampoco sorprende entonces que haya sido un periodista de la talla de Julio Scherer a quien se le diera ese trabajo. A mí, ahora que pienso, me hubiese encantado poder preguntárselo, ¿no? Fue una propuesta del editorial y no sería descabellado. Entonces, estamos hablando de dos cosas distintas aquí. Una es el fenómeno que se arresta a esta mujer, y otra muy pegado, pero muy distinto, que es cómo maneja la industria cultural este tipo de eventos. Entonces, vuelvo a este encuentro, ¿no? Y me quedo pensando, ¿qué es lo que determina el encuentro entre Scherer García y Sandra Ávila Bertrán? Es el centro letrado que se encuentra con el norte narco. En el territorio de la cárcel, es la civilización versus la barbarie narco, ¿no? Y el espacio físico donde se da esto es la cárcel. Es el hombre que se encuentra con una mujer. Y todo este entramado se cifra en la escritura. Entonces, uno pensaría que la escritura va a resolver estas contradicciones o va a romper estas dualidades. Y sin embargo, uno lee el libro y lo único que hace el libro es reforzar todas estas dualidades. Entonces me quedé pensando y dije, claro, aquí uno podría hacer inclusive una lectura generacional. Julio Scherer era una persona bastante mayor cuando la entrevista a Sandra Ávila. Entonces me quedo pensando en lo que dice Rita Segato, ¿no? La pedagogía de la crueldad, es decir, cómo volver visibles los elementos que perpetúan y naturalizan ciertas formas que tenemos de entender la realidad. Pues creo que el texto de Scherer García, todas esas formas están muy presentes. La violencia del poder del narco están cifrados en formas tradicionalmente masculinas, y el género sexual de la presunta narcotraficante era la huella ideológica en el centro del evento, y el texto no rompe con esa huella ideológica, sino que la refuerza. ¿Cómo la refuerza? Digo yo en el texto, a través del silencio, ¿no? Porque a pesar de que se alude siempre a la sexualidad o a la hipersexualidad de Sandra Ávila, nunca se habla de la cuestión del género como, nunca se problematiza. Entonces, en el texto digo, en el artículo digo, y vuelvo a decir, reitero ahora porque me parece que es muy interesante, es una idea de Joan Scott, la historiadora. El género, dice ella, no es solamente lo que se asigna a un cuerpo físico, sino las atribuciones que muchas veces eluden definición. El género tiene que ser analizado, obviamente, en la trama de relaciones que lo definen en contextos específicos, y entender esas relaciones, entender que esas relaciones están definidas por fantasías. Y voy a decir dos cosas. A mí me surgió la pregunta, por ejemplo, uno no puede entender una relación de género sin entender relaciones de clase social, relaciones de raza. Sabemos eso ahora. ¿Cómo se jugaba eso en el espacio de la cárcel, ¿no? En la fisicalidad, en la materialidad de este encuentro. Eso por un lado. Y por otro, las fantasías. Es con la fantasía
con la que la industria cultural juega con nosotros. Y en eso los dos expositores acaban de hacerlo súper claro. Pocas cosas resultan tan elusivas como escribir sobre las fantasías, sean individuales o colectivas. Y es justamente eso lo que hace una categoría notable en el análisis histórico, porque en ella se incluyen regímenes de verdad, de poder, no solamente respecto al sexo, la sexualidad o la violencia, pero también respecto a las transgresiones. ¿Cómo pensar en una transgresión? Entonces, yo me pregunté, volviendo a mi artículo, ¿qué se transgrede cuando una mujer tiene poder dentro del narco? Se transgrede un deseo patriarcal de pensar que la mujer es sometida, pero no se transgrede nada más. Entonces es una transgresión que queda suscrita, digamos, a un orden patriarcal. A menos que sepamos las contradicciones, y estoy hablando directamente del texto de Scherer García, si él hubiese entrado directamente a preguntar estas cosas. Sin embargo, como digo en el artículo, y les voy a recordar, Scherer García casi no habla de ella, ¿no? En el artículo enumero el número de páginas que él dedica a hablar las joyas que la PGR le confiscó. Son como 12 páginas en donde solo es un listado. Y en muchas partes se cita a sí mismo, cita a Blancornelas, pero no habla de ella, no habla de ella. Y usa ese mote que se le dio a ella, la reina del Pacífico, que es, yo diría, una muletilla que usó, según Ávila Beltrán, primero la PGR, pero está haciendo esta alusión a esta mujer poderosa de la novela de Pérez Reverte, de El corrido de los Tigres del Norte, pero sigue esa transgresión estando dentro de este mundo patriarcal. Y bueno, si quieren les recuerdo algunas cosas que dice la crónica, ¿no? Cuando empieza la descripción, cito la crónica, absolutamente femenina, dice que le habría gustado ser hombre. Esto está en la página. Entonces a mí, a continuación, sigue él y le describe la sensualidad de los labios, el detalle del cuerpo. Vuelvo a citar a Scherer García. Grandes pechos sugerían un cuerpo impetuoso. Desde su cintura las líneas de Sandra Ávila correspondían a la imagen de una mujer en plenitud. La señora calzaba sandalias de rojo absoluto, las uñas de los pies. O sea, casi que parece una crónica del siglo, del cambio de siglo, ¿no? Es como ya releído, o sea, esto es lo que yo estoy presentándoles a ustedes, es como mi lectura que me hizo reír, más que indignarme. Creo que cuando escribí el texto me indignaba, pero ahora me dio un poco de risa, porque ni siquiera los recursos los recursos narrativos para hacer este cliché son novedosos. O sea, no hay una exploración del lenguaje que presente unas cosas. Son 170 páginas. La crónica no es muy larga. Y fíjense este narcisismo del escriba, ¿no? En algún momento dice, nos reuníamos, cito, nos reuníamos los viernes, a veces también los martes. Un día conversamos sobre Máxima Seguridad, libro que apareció 3 años después de Cárceles. Que Sandra Ávila leía en la cárcel después de que se los di. Está diciéndonos que su sujeto lo lee a él. Es un sujeto este es un sujeto sobre el que él quiere escribir y quiere darnos a conocer, pero sin embargo, en la historia nos está diciendo, el personaje sobre el que yo les estoy contando leía mis libros. Y ahí sigue, ¿no? Las citas que yo les estaba diciendo. Voy a citar dos partes más antes de terminar esta brevísima exposición. 1.
Él nos dice, escuchando a la señora me he ido haciendo una idea acerca de la sociedad narca. Es expansiva y su dinero está por todos lados. Adentro son las intrigas, los chismes, las perversas acusaciones infantiles, los amores, los desamores, las pasiones que surgen porque sí y que se apagan porque sí. Puede ser un departamento de inglés o de español en cualquier parte del país, esa descripción. La vida del narco. No encuentro en esa descripción algo que sea particular al narco, ¿no? Y pienso que ese es el problema de este gran libro, porque el libro se arrima justamente en el nombre de alguien como Julio Scherer para darnos la versión de la mujer narca, y se queda tan corto porque lastimosamente el libro reproduce ese deseo, esa fantasía colectiva que hay alrededor de una mujer que pertenezca a este mundo. Y creo que lo dejo ahí. Si tienen ganas, el libro está online. Creo que Juan Carlos nos contaba que está en una página de la Universidad de Sonora. Me pareció más rico poder hacer una presentación de este tipo que volverles a leer el artículo. Bueno, muchas gracias. Está sin volumen, Coquis. Muchas gracias. Muchas gracias. Déjenme ahora sí aquí esto porque luego empieza a hablar y no sé cómo pitar, cómo apagarlo. Muchas gracias por circunscribirnos al tiempo limitado. Y bueno, comentaba que hay, aquí hay varias preguntas y a lo mejor, y una de ellas es, digamos, como para el público en general, que hace Bárbara Pérez Curiel y que pregunta que si van a estar las conferencias, las grabaciones de las sesiones, si se van a hacer públicas. La revista y el Congreso contestan que sí. Entonces, como hay dos preguntas que tienen que ver con género, feminismo y demás para Gaby y para mí, le voy a preguntar primero a Juan Carlos, que hay uno aquí, entonces digamos, como para dividirlas por temas. Y ahora, en lugar de primero las damas, pues primero el joven. Para Juan Carlos, de parte de Gerardo García, dice que si puedes mencionar películas en las que se interprete el corrido de Camelia. ¿El corrido de Camelia o películas sobre Camelia la Tejana? La pregunta dice, ¿puedes mencionar películas en las que se interpreta el corrido de Camelia? Pues, de manera un poquito irónica, en muchas de las películas, tal vez por derechos, no se interpreta el corrido de Camelia. De hecho, la musicalización de muchas de estas películas que estaba a cargo de uno de los hermanos Carrión, que son películas norteñas, no solamente la primera esta de Contrabando y Traición del 75 de Arturo Martínez, que al final se interpreta Contrabando y Traición, pero con un grupo que no son los Tigres del Norte. Me parece que quizá era un grupo que se llamó o se llama, no sé, los hermanos Terán, pero casi no se interpreta música norteña en algunas de estas películas, inclusive la música incidental en esta película del 75 de Contrabando y Traición es como de jazz. Entonces, además de los números musicales, Socorro, te acordarás que había un número como de árabe, así, como no tiene mucho sentido en cuanto a la relación de lo que se escucha y de lo que debería ser la banda sonora con lo de
con lo de la película. No sé la verdad exactamente en cuántas. Sí puedo hacer un rapidísimo recuento de películas sobre Camelia la Tejana. El 75, Contrabando y Traición. El 76, Mataron a Camelia la Tejana. Dos películas con el mismo título, Emilio Varela contra Camelia la Tejana, la primera del 80, la segunda del 87. El regreso de Camelia la Chicana en el año 2000. En el 2005, Camelia la Burrera. En el 2011, de la que hablaste, Las dos michoacanas. En el 2012, La verdadera hija de Camelia la Tejana. Y ahí fue donde me quedé para la investigación del libro, y no sé si haya resurgido o no, pero este es un personaje que a las nuevas generaciones quizá no les diga tanto, porque han venido estos nuevos íconos de la narcocultura, representantes, la China, todas las mujeres de las que han hablado, pero que en el último tercio del siglo pasado, hablar de narcocultura era hablar de Camelia la Tejana, o de Contrabando de Traición y de Camelia la Tejana. Me parece que en Camelia la Tejana, digo, en Mataron a Camelia la Tejana, ya ves que ella está como encubierta de su personaje de Camelia y trabaja en un restaurante, y creo que ahí en el restaurante hay una banda también que canta, y me parece que si mal no recuerdo, lo que pasa es que hace tanto que la vi y casi que juré no volverla a ver. Ahí me parece que la banda está tocando Camelia la Tejana, pero no estoy muy segura, porque sí hay una banda que toca, y casi creo que toca Camelia, digamos, como preámbulo para que la descubran. Sí, porque Sí. recuerdas que también la otra gran ironía es que el corrido termina diciendo que de Camelia la Tejana nunca más se Nunca supo más nada. Pero como fue un gran éxito, inmediatamente había que sacar las continuaciones que eran completamente ilógicas. Ya claro. murió, pero revivió. Y ahora anda en Guadalajara. Por una parte había como dos venas. Una serie de corridos decía que estaba en Guadalajara, luego otra serie decía que había vuelto a San Antonio. Y hay también un corrido donde dice, no se hagan bolas, Camelia la Tejana nunca existió. En una canción, diciendo precisamente eso, porque llegó a haber una esquizofrenia que había, no sé, tal vez una decena de corridos o más, una cosa masiva, y continuando y dándole vida al personaje, ¿no? Al punto que hubo mujeres que salían a la prensa a decir que ellas habían sido Camelia la Tejana. Y la serie hace poco, nada que ver. Muy De Sara malita. Maldonado. Sí. Sí, lo que pasa es que si para una película es el gran problema de convertir algún corrido o una canción en película. Tú tienes 3 minutos de historia, 3 minutos de canción, que tienes que convertir en 90 minutos de narrativa. En película. Y entonces, 57 episodios de serie. Y menos, imagínate para una serie. No tiene nada que ver lo que pasa en el corrido con lo que pasa muy poco con lo que pasa en las películas, y en una serie pues no te da para historia. Claro. Déjame ver si hay alguna por aquí para ti. Me parece que no. Y entonces tenemos dos para Gaby. Una de Willy Gómez, que dice: estimada Gabriela Polit, me interesa saber si el libro de Scherer García sobre Sandra Ávila Beltrán le parece propia de una prosa costumbrista o una parodia de un personaje imaginable para el autor. ¿Qué aportó a los estudios de su interés este libro de Scherer García? Y luego Ramírez Pimienta, buenas tardes. ¿Los Tigres del Norte sigue siendo escuchada por los jóvenes? ¿Quieres que conteste esa rápidamente y luego cambiamos ya? Ok. Lo que pasa es que los Tigres del Norte tienen un gran poder de resiliencia. O sea, los Tigres del Norte desde los años 70 han sido tradición y vanguardia. Siguen siendo tremendamente respetados por los jóvenes, inclusive los más jovencitos, los veinteañeros, que están ahora muy pegados en los medios, en la radio. No son escuchados en este momento, pero tienen tal capacidad de producción que en cualquier momento
le solicitan a los mejores intérpretes que les manden canciones y corridos y se ponen nuevamente en la cresta de la popularidad, sin ninguna duda. Tienen un poder y un capital que ningún otro grupo lo tiene. Ok, muy bien. Gaby, Ok, ahí veo dos preguntas. Voy a contestar las dos, tal vez. ¿Te parece? muy bien. La otra- ¿Quieres que te diga la otra, la de Rita Segato, circunscribe la pedagogía de la crueldad? Sí, Ok. Actividades patriarcales y vinculadas a prácticas masculinas. Considera que Julio Scherer logra plantear una pedagogía de la crueldad de las mujeres. ¿Qué significan estas generalizaciones que silencian a la entrevistada? ok. Creo que podría contestar las dos preguntas un poco juntas. Cierto que Rita Segato está hablando de la crueldad, pero a mí me pareció que las ideas de Segato se podían, porque hay algo de naturalizar ciertas cosas, de que se dejan ver, o sea, que dejamos de ver, que las hacemos naturales, que es lo que me parece interesante y que se cruzan muchas categorías en Rita Segato. Y entonces yo tenía esas ideas así como muy por acá en mi cerebro cuando leo nuevamente, repito, el libro de Scherer García. Y es un libro que promete, es un libro, y les enseño, el libro promete hablar de esta mujer con esta postura tan insolente casi, ¿no? El libro dice, es la hora de contar. Entonces yo, o el lector, o los lectores, o las lectoras, abrimos el libro tratando de encontrar esta persona que aparece en la portada. Yo quiero saber quién es esta mujer, por qué esta mujer vive lo que vive, por qué o qué pasa a una mujer dentro del universo narco. Y sin embargo, el libro elude cualquier cosa, elude. Y lo único que hace es reforzar esas ideas de lo que la fantasía colectiva atribuye a lo que es una mujer dentro del narco o refuerza esta hipersexualización de la mujer. Y esa hipersexualización de la mujer, en un sentido, es una violencia contra ese cuerpo. Porque el cuerpo de la mujer no es solamente un cuerpo sexuado, es otras cosas. Entonces, si nosotros queremos deshacer las formas sutiles, no tenemos que ver la crueldad cuando leemos un cuerpo violado, no. Las formas son mucho más sutiles porque nos esconden a esa persona que es esta señora. Entonces, si el libro promete eso, que otra vez, yo hago una distinción entre, creo que el libro es simplemente fruto del mercado editorial y no me sorprende, me habría encantado poder hacer investigación para ver si la editorial le dijo, señor, quiere publicar este libro, se va a vender muy bien. Porque sí, imagínense lo que era juntar el nombre de Scherer García con esta historia. Era fabuloso. Entonces, en ese sentido, creo que hay la posibilidad de jalar esta propuesta. La crueldad no tiene que venir en sangre o hay formas muy sutiles y de alguna manera el libro es bastante cruel. Si uno lee entre líneas, ella se queja de que le digan reina del Pacífico. Ella se queja con la PGR. Y ella en algún momento con un lenguaje que a mí no me parece muy típico de una mujer de donde viene ella, del norte, ella dice, no porque yo sea parte de ese mundo soy una criminal. Entonces, en ese sentido quería decir, estas generalizaciones del periodista resultan ser, y no estoy comparando violencias, pero resultan ser otra vez el ejercicio de poder, como decía yo, el hombre del centro letrado convierte en su historia a este narco del norte, incivilizado, bárbaro, y esas son formas de representación que son violentas.
el libro, en la segunda pregunta, es un producto cultural. Invisibiliza a la mujer porque nunca escuchamos la voz de la mujer. En términos matemáticos, yo jamás he leído un libro así, pero en términos matemáticos son muy pocas las páginas que se le da voz a la mujer o que se ve este encuentro. Él habla de que ella le lee, habla de sus libros, cita a sus amigos, le pregunta a ella cuáles fueron sus amantes, a qué fiesta fue, con qué, para saber de los hombres del narco, pero ella no está en ese libro. Entonces, no me parece que el libro esté haciendo, para ir a la pregunta, no creo que está haciendo costumbrismo, es un lenguaje periodístico. Julio Scherer era un periodista magnífico con una historia política fantástica, pero el rato de pensar y en el contexto mexicano actual, lo sensible que es el tema de género se le escapó. Y se le escapó, y la pregunta que nos queda es cuánto camino hay que recorrer para tener la sensibilidad, para desrecorrer estas formas de pedagogía que naturalizan ciertas formas de crueldad que no necesariamente tienen que venir en paquetes de sangre, sino con mucha más sutileza. Y yo creo que finalmente el libro sí, es un libro que a la larga puede haberle hecho más daño que ayudado a esta mujer. Es mi respuesta para las dos preguntas. Espero haber contestado. Muchas gracias. Aquí hay la segunda pregunta que hace es Rocía, dice que es para el doctor Ramírez Pimienta. Yo dale con Rodríguez. ¿Cómo es que una mujer sin proyecto conyugal puede convertirse en madre? ¿Es popularización de la imagen, deseo de encumbrar a la madre en el área del crimen o reconfiguración de Camelia como madre para integrarla a la vida simbólica de México? Bueno, lo que pasa es que el personaje en sí no existió. O sea, el compositor del corrido declaró que él conocía a una mujer que se llamaba Camelia, que él conocía a un señor que se llamaba Emilio, pero que entre ellos ni siquiera se conocían y que no tenían nada que ver con el narcotráfico. Entonces simplemente les puso ese nombre para su corrido. Yo pienso que en buena medida esto del proyecto y de los familiares, yo pienso así seriamente que fue para darle continuación a las diferentes variantes. Salió corrido del hijo de la Camelia, y luego alguien dijo, no, pues la prima de la Camelia, no, pues la nieta de la Camelia. Entonces, el hecho de hacer la madre también posibilitaba la idea de que un hijo la vengara y continuar la saga. Me parece que esa es la explicación más lógica, poder explotar el producto. Y bueno, siguiendo un poquito aquí con la pregunta, a mí me parece que, por ejemplo, en las dos michoacanas, yo lo que propongo en el artículo es como esta creación de esta genealogía de mujeres del narco, ¿no? Es decir, que es Camelia, esta mujer que además, digamos, como ya lo mencionaste tú, Juan Carlos, es el ícono más conocido, ¿no? De la narcocultura, por lo menos de finales del siglo o de la mitad del siglo pasado hasta un poquito entrado este siglo nuestro en el que vamos. Y en ese sentido son estas mujeres que van creando digamos, estos hilos de poder, de genealogías que se van conectando y que están, digamos, sujetas bajo este poder patriarcal, pero tienen momentos en los que se escapan del poder patriarcal. Es decir, porque sí llegan a proponer hasta cierto punto un sujeto autónomo, pero al final, digamos, el patriarcado se las lleva de calle, ¿no? Que es un poco, respondiendo a la pregunta, ¿cuáles son las representaciones del cuerpo de las mujeres del narco y cómo se contraponen con la imagen del cuerpo del feminismo? Que más o menos va con la pregunta que plantea Angélica Rey, que dice cómo las identidades femeninas, aunque empoderadas, siguen siendo sujetas a estructuras de poder patriarcales. ¿Hasta qué punto entonces los mencionados productos, lejos de visibilizar el estereotipo,
lejos de visibilizar, estereotipan y refuerzan los prejuicios conservadores de belleza y comportamiento femenino. En consecuencia, ¿qué podemos rescatar de ellos? Yo pienso que en un momento dado, es decir, hablando de de las representaciones del cuerpo de las mujeres del narco, de alguna manera, por ejemplo, si vemos Camelia la Tejana, que es una vedette y que sale con el escote hasta abajo y los pantalones súper retacados, cuando salen falda, las faldas son que le pintan el cuerpo y demás. En ese sentido, y en las dos michoacanas, que una de ellas, digamos, es como muy masculina, pero siempre anda retacada. Es muy masculina, pero siempre los Levi's los trae, que se le revienta el pantalón. Y de alguna manera son estos cuerpos hipersexualizados, pero hasta cierto punto masculinizados, porque las dos michoacanas siempre cargan pistola, traen a veces hasta caminan así medio, que parece que se acaban de bajar del caballo. Y mientras que Camelia sigue estando, digamos, en esta película con 200 años, yo creo que ha de haber tenido 80 tal vez, 80 y tantos, un cuerpazo, la mujer, ¿verdad? Y sale con unos abrigos de caftán, o sea, blanquísimos y bueno, muy elegante. Y el caso de Miss Bala, pues Miss Bala es una reina de belleza, que al principio parece esta joven súper inocente, vestida en jeans y normal, ¿verdad? Y mi apreciación digamos, de Miss Bala es que una vez que gana el concurso de belleza, o una vez más bien que cae presa del cártel, empieza a perder, digamos, ese cuerpo hipersexuado, a pesar de que después se presente con el vestido de reina, a pesar de que después semidesnuda y demás, digamos, por tanta violencia después que se proyecta. Es decir, es como si se le fuera desnudando, pero de la sexualidad que al final de cuentas la contiene, porque al final, cerca de la escena final, la viola, ¿no? Es decir, sigue siendo un objeto para el narco. Entonces, en ese sentido, creo yo que a diferencia de los cuerpos planteados por el feminismo, que son más neutrales, más intelectuales, casi asexuados, ¿no? Estos cuerpos siguen teniendo esta representación patriarcal, y si lo vemos como por ejemplo en el artículo de las buchonas que está dentro de Itzelín, que está en el volumen, habla de cómo estas mujeres del narco quieren gastarse $5,000 en tener senos y nalgas y todo lo demás, ¿no? O sea, en todas estas cirugías prostéticas que de alguna manera menciono yo un poco en el trabajo. Y yo creo que el proyecto alternativo, digamos, o estas imágenes alternativas otras, son estos momentos digamos, de lucidez y de cierta autonomía que presentan. Y no sé si en Miss Bala, creo que ya al final, digamos, el contraste que tiene esta primera escena de ver este mundo como color de rosa con este mar enfrente, y la última, en contraposición de la última escena, que es este callejón así pequeño, pienso un poco que el hecho de que la hayan dejado en libertad y de que no la hayan matado abre, digamos, un poquitito, o sea, como que la visión de Naranjo es decir, híjole, mano, aún y a pesar de todo esto, tal vez podría haber esta esperanza que nos da el tener vida, ¿no? El estar con vida, el que te hayan liberado. Me parece un poco que esa sería
la última propuesta que tiene Naranjo ahí en la película, ¿no? Es decir, no la matan, no la destruye como podía haberla destruido, sino que aunque la vida se le hizo así, todavía hay ese túnel para pasar, ¿no? Pienso. No sé si haya más preguntas. Bueno, hay saludos de Hilda Chacón desde Upstate New York. ¿Qué más hay aquí? Nos quedan 5 minutos para cerrar la mesa. Ok, entonces, pero yo creo que ya estos 5 minutos ya nos los comimos, ¿verdad? No sé si tengan algo para despedirse. Yo por mi parte, pues agradecerle al Congreso, agradecer sus preguntas, agradecer a todo el mundo que está aquí, agradecerles a Juan Carlos y a Gaby por haber aceptado nuestra invitación. Y a Sara, gracias, saludos. Gracias, Gracias. gracias Coquis, gracias Juan Carlos, gracias a todos los miembros del Congreso, muchas gracias. Y Pues invitarlos a que mí, sigan. perdón, me toca No. a mí reiterar el agradecimiento por su presencia y por su solidaridad a la doctora Socorro Tahuenca, a Juan Carlos Ramírez Pimienta, hace mucho que no te veía, Juan Carlos, cada vez te ves mejor, y a la doctora Gabriela Poli por sus atinadas aseveraciones que seguramente enriquecieron el conocimiento de todos los que tan amablemente y solidariamente nos estuvieron con nosotros en estas épocas de pandemia. También invito a los presentes para la siguiente mesa, Sensorio y Lenguaje, Zonas de lo Poético, cuyos participantes, Juan Manuel Portillo, Raúl Carrillo Arciniega y Ángel Díaz Miranda, hablarán sobre la poesía de Tania Favela, Sergio Ló y Daniela Camacho, respectivamente. Esta mesa empezará ya dentro de muy poco a las 3 p.m. hora del Paso. Y una vez más, muchísimas gracias. Chao Coquis, chao Nos Juan. vemos, ahí Gracias. seguimos en contacto, gracias. Sí, besitos a los dos. Cuídense Igual. mucho. Bye.